aquí de nuevo con ustedes. Creo que fue quizás como hace 15 días o 20 días que estuvimos acá. Y fue de, ¿cuánto, hermano? 15. Fue de gran bendición poder estar aquí y compartir con ustedes. Y poder ver, ¿verdad?, que hay un buen grupo hoy en este sábado compartiendo todos juntos y sentir ese calor espiritual. Así que, bueno, hermanos, yo sé que todos tenemos pruebas en nuestra vida y que sabemos a quién debemos nosotros acudir cuando eso sucede y a quién debemos de poner nuestras cargas, y es a Cristo Jesús. Así que antes de que empecemos a estudiar la palabra de Dios, quiero orar. ¿Quién levantando su mano, pues, tiene peticiones? No quiero que me mencionen sus peticiones, solo levanten sus manos. El Señor ya las conoce. Así que vamos a orar. Vengamos de rodillas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre. En estos momentos estamos de rodillas, Señor, primeramente para pedirte por el perdón de cada uno de nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y que tú eres fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a que podamos verdaderamente a dejar de pecar, Señor, y que con tu ayuda podamos alcanzar esa perfección y la santidad que tú quieres que cada uno de nosotros tengamos. Tú, Señor, has visto levantadas las manos de los hermanos acá presentes. Tú conoces las peticiones que ellos tienen en su corazón. A lo mejor, Señor, puedan ser problemas familiares, económicos, de salud. No lo sé, Señor, pero tú las conoces. Hemos podido a lo largo del tiempo comprobar, Señor, que tú nunca nos has dejado solos y nunca nos dejarás. Es por eso, Señor, que confiamos en ti y creemos que tú estás con nosotros. Así que ayúdanos, Señor, a depositarnos en tus manos, a depender totalmente de ti, y tú seas el que transforme nuestra vida y que nos pongamos a cuentas contigo. Así que bendice esta iglesia acá en Queens, que tú, Señor, los sigas ayudando y que ellos puedan, Señor, seguir predicando tu palabra y que el vecindario aquí alrededor y otras personas que no vivan acá, pero que por medio de alguno de ellos escuchen tu palabra, puedan venir, Señor, y tu iglesia acá en Nueva York siga creciendo. Gracias, Señor, te damos por escucharnos. Ahorita vamos a levantarnos y hemos de estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu sea el que nos dirija y que tú, Señor, pues también me utilices a mí. Soy indigno, soy un pecador y pues no merezco estar al frente, Padre, pero te pido que tú seas el que me perdones y me des las palabras para hacerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vivir aquí estar un tiempo, no vivir, sino que estar por un tiempo, ha sido una de a la vez una bendición, pero también un motivo de ver que tanta sobrepoblación hay en este lugar y que muchas personas prefieren mejor viajar en el autobús o, como los dominicanos dicen, en la guagua, y ver que tanta inmensidad de gente y que las personas acá se han acostumbrado y se han adaptado a vivir en este lugar. Y yo sé que muchos de ustedes están pensando, pues, ya no vivir más acá.
y salir de esta ciudad. Pero qué lamentable es ver que todas esas personas pues no tienen ningún pensamiento ahorita en mente de querer salir de este lugar. Andar de un lado para otro, ver esos edificios, ver que hay un puente y que debajo de ese puente pasan otros carros y ver todo eso, hermanos, es como que uno se pone a pensar y dice, cuando vengan todos esos desastres y ver que la gente desesperada, buscando dónde salir, sería un caos totalmente. Así que, hermanos, ahora vamos a estudiar en esta mañana lo que nos decía Amós 4:12. Pero no sin antes, quiero hacerles esta pregunta que ustedes ven en sus pantallas. ¿Estamos listos? Ustedes se preguntarán, ¿para qué? Bueno, ustedes ya saben para qué debemos de estar listos. Por eso en el libro de Amós, capítulo 4 y versículo 12, ahí nosotros vemos que el Señor nos está diciendo, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios Israel. Ese llamado y ese mensaje, obviamente, se lo estaba haciendo al pueblo de Israel en aquel entonces. Pero el Señor dice en su palabra que todo lo que fue escrito en aquel entonces, para nosotros es también hoy en estos días. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que debemos de prepararnos para recibirlo, para encontrarnos con Él en las nubes de los cielos. Si nosotros leemos todo el libro de Amós, vamos a ver que ahí vamos a encontrar que habla acerca de solo juicios y destrucciones. Vamos a leer siempre allí en Amós, pero el capítulo 3 y el versículo 9 y 10. Amós capítulo 3, versículos 9 y 10. Y ahí algunas Biblias a lo mejor lo debe decir, pero aquí la mía tiene como un subtítulo que dice destrucción de Samaria. Y ahí después encontramos que han habido juicios, que han habido castigos, pero aquí nos dice lo siguiente: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Y ahora vamos al libro de Jeremías, capítulo 4 y versículo 22. Jeremías 4, 22. ¿Todos lo tienen ya? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Será, hermanos, que nosotros estamos dentro de ese pueblo necio? Dice que somos sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Ahora, hermanos, ¿por qué ustedes creen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos pruebas en nuestra vida? Porque Dios va a usar todos los medios posibles, así como lo hacía con el pueblo de Israel, que enviaba destrucciones, castigos, porque Él quiere salvarnos. Y antes de que proceda a tomar medidas extremas, entonces el Señor va a usar todos los medios posibles para que nosotros verdaderamente nos entreguemos a Él. Si no se reconocen los beneficios, entonces Él envía castigos. Estos obviamente no tienen el propósito de destruirnos, sino de abrir nuestros ojos. De modo que los hombres
puedan ver a Dios y se arrepientan. Obviamente nosotros nos arrepentimos, nos bautizamos, pero todavía hay muchas cosas las cuales nosotros tenemos que hacer un cambio y que más adelante las vamos a ir viendo. Los juicios de Dios son pues señales tanto de su gracia, pero también pruebas de su ira. Pero ustedes a veces dicen algunas personas, no, es que Dios es muy fuerte cuando nos castiga, cuando nos habla. Pero ¿por qué castiga a un padre a un hijo? Porque lo ama. Por eso le da un castigo. Entonces Dios nos ama a nosotros. Pero la pregunta es, ¿amamos nosotros a Dios? Dice acá en el Espíritu de Profecía, en Maranata el Señor viene. Este no es un tiempo para dedicarlo a las cosas frívolas o a las satisfacciones egoístas. Si los tiempos en que vivimos no logran impresionar de veras nuestras mentes, hace la pregunta, ¿qué otra cosa podría realizar un impacto en nosotros? Entonces, hermanos, como decía al principio de la cita, estamos en un tiempo en el cual nosotros no debemos de estar distraídos, no debemos de estar perdiendo nuestro tiempo, porque dice ahí que si los tiempos en que vivimos no logran impresionar de veras nuestras mentes, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué otra cosa podría realizar un impacto en nosotros? El pueblo de Israel, hermanos, llegó a un punto donde no podían distinguir la verdad de la mentira, lo justo de lo injusto, el egoísmo del verdadero amor. Y todo esto, hermanos, ¿por qué creen que había pasado? ¿De dónde provenía esa incapacidad que ellos habían obtenido? Pues ni más ni menos que de haber abandonado a Dios y su palabra. De ahí había provenido todo eso. Pero ustedes pueden decir, no, pero yo vengo cada sábado a la iglesia y estoy presente acá. Pero ustedes creen, hermanos, que eso es suficiente. Es algo que debemos de hacerlo constantemente. Si nosotros solamente nos decimos, suficiente tengo con ir a la iglesia el sábado, entonces vamos a llegar a caer en lo mismo que el pueblo de Israel cayó. A lo bueno le llamaban malo y a lo malo, bueno. Entonces, esto, hermanos, es una solemne advertencia para nosotros. Porque si nosotros llegamos a un punto de olvidarnos de nuestro andar personal con Dios por medio de la lectura de la Biblia, pero también la oración, conformándonos con una apariencia de cristianismo nada más, solo para decir voy a ir a la iglesia para que los hermanos vean que ahí estoy, para que mis vecinos o mi familia que no es de la iglesia vean que yo estoy en la iglesia, pero solamente por una apariencia. Porque, hermanos, a veces lo que sucede es que aquí en la iglesia aparentamos una cosa, pero cuando ya estamos fuera de la iglesia, aparentamos otra. Nuestros vecinos ahí en el apartamento donde ustedes vivan, ven que cada sábado ustedes salen bien vestidos, pero durante la semana sus vecinos van a estar escuchando que ustedes están gritando, que están peleando. Entonces, ¿cómo queda ese testimonio? Damos un mal testimonio delante de los ojos de Dios. Así que también, hermanos, no debemos de conformarnos con una apariencia de cristianismo nada más, sin profundizar en la práctica de nuestra fe. Por eso, hermanos, el Señor nos recalca que no solamente seamos oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de ella. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, que solo nos estamos teniendo pura teoría en nuestra vida, pero no llevamos nada a la práctica. Así que, si no hacemos esto, hermanos, de tener una comunión con Dios por medio del estudio de su palabra y la oración,
vamos a terminar igual a Israel, perdiendo el discernimiento y ya no vamos a poder nosotros distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. El Espíritu de Profecía en Consejos para la Iglesia dice aquí lo siguiente: vi que no debemos retrasar la venida del Señor. Dijo el ángel: preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. Vi que el ánimo debe apoyarse en Dios, que debemos ejercer nuestra influencia en favor de Dios y su verdad. No podemos honrar al Señor mientras seamos negligentes e indiferentes. ¿Qué significa esa palabra negligente, hermanos? Es una persona que no pone el cuidado, la aplicación y la diligencia debidos en lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. Somos negligentes y llegamos a un punto en el que nos volvemos indiferentes. Y sigue diciendo, no podemos glorificarle cuando estamos descorazonados. Debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación y para salvar a otros. Debemos conceder suma importancia a esto y considerar secundario todo lo demás. Pero a veces dejamos en segundo lugar a Dios y al estudio de su palabra. A veces se da el caso de que nos enfermamos, pero a trabajar sí vamos enfermos. Pero a la iglesia no venimos estando enfermos. Nos quedamos en nuestras casas. Entonces, estamos dejando en segundo lugar a Dios. Ese es un ejemplo, pero podemos seguir y hay muchos otros ejemplos en los cuales quizás a veces nosotros ni nos damos cuenta que estamos dejando en segundo lugar a Dios. Pero dice acá al principio, vi que no debemos retrasar la venida del Señor. ¿Ustedes, hermanos, creen que si nosotros estuviéramos preparados, hubiéramos hecho ya los preparativos que debemos de hacer y estuviéramos predicando fervientemente la palabra de Dios, el Señor hace tiempo hubiera venido ya? Pero lastimosamente nosotros estamos atrasando. Por eso es que nos dice y nos hace la invitación que está ahí en verde. Preparaos, preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Las señales se están cumpliendo ya, que el Señor ya está pronto a venir. Todo nos está indicando pues que Él ya está listo. Pero nosotros estamos listos. ¿Qué pasaría? Y eso el mismo Espíritu de Profecía lo dice. ¿Qué pasaría si ahorita viniera el Señor? Lastimosamente, porque no estamos listos todavía. Y sigue diciendo acá, en esta época precisamente, antes de la segunda venida de Cristo en las nubes del cielo, debe hacerse una obra como la de Juan el Bautista. ¿Y cómo era esa obra que Juan el Bautista hacía? Así es. Dice que Dios necesita a hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor. A fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. ¿Y cómo tuvo esa experiencia espiritual? Estando cerca de Dios, día con día. La misma obra debe efectuarse en nosotros. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perderemos de vista el yo. Y eso, hermanos, es lo que a veces no nos deja acercarnos a Dios. El yo, nuestro carácter, el orgullo. ¿Cuántos son orgullosos? Todos lo somos. A veces no nos gusta que nos digan las cosas. Nos enojamos. Solo cuando yo menciono eso y se me viene a la mente
Me recuerdo qué tantas cosas le dijeron a Dios, cómo lo maltrataron, pero a pesar de todo eso, él siguió siendo humilde, no le importó lo que dijeran. Esto que acabamos de leer está en Eventos de los Últimos Días, párrafo 57. Vi que algunos apenas saben lo que es la abnegación o el sacrificio, o lo que significa sufrir por causa de la verdad. ¿Hemos nosotros alguna vez sufrido por causa de la verdad? ¿Hemos llegado a pasar lo que los mártires cristianos pasaron? Sufrir por la verdad, morir por Cristo Jesús, defendiendo lo que ellos habían creído. Todavía obviamente pues no lo hemos pasado, pero va a llegar un momento en que lo vamos a vivir. Por eso el Señor dice, el que dice estar firme, mire que no caiga. Porque en ese momento, hermanos, cuando nosotros estemos sufriendo por la verdad, ahí nosotros vamos a ser probados. Y vamos a ver si estamos verdaderamente nosotros cimentados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Y sigue acá diciendo, pero algo muy importante, hermanos, antes de continuar, que decía al principio, abnegación, sacrificio, negarnos a nosotros mismos, sacrificarnos por Cristo Jesús. Cuando hablamos, hermanos, de sacrificarnos, de consagrarnos a Dios, no crean que solamente es por el estudio de su palabra y la oración. Todo lo que nosotros hemos estado viendo en el repaso de la escuela sabática, la lección, también forma parte de nuestra consagración a Dios. Porque ahí nosotros reconocemos que sin Dios no somos nada y que Él nos va a bendecir a nosotros. Algunos no se han ofrecido a sí mismos ni a sus propios cuerpos sobre el altar de Dios. Conservan un genio impulsivo y arrebatado. Satisfacen sus apetitos y atienden sus propios intereses, sin tener en cuenta la causa de Dios. Los que están dispuestos a hacer cualquier sacrificio para obtener la vida eterna, la tendrán, y vale la pena sufrir por ella. Crucificar el yo y sacrificar todo ídolo. El más excelso y eterno peso de gloria supera todo lo demás y eclipsa todo placer terreno. ¿Ven, hermanos, que vale la pena sacrificarlo todo por Cristo? Porque dice que eclipsa todo placer terreno. Al leer esta cita, hermanos, que se encuentra en Consejos para la Iglesia, debemos nosotros también expresar las palabras que el salmista dice en el capítulo 51 y versículo 10. Y vayamos allá, al libro de Salmos. Salmos 51, 10. Antes de que los leamos, bueno, leámoslos y después. 51:10 de Salmos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esas son las palabras que día con día nosotros debemos de expresar a nuestro Señor y meditar en ellas. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿A dónde debemos nosotros santificar a Dios? En nuestros corazones. Pero cuando el Señor habla en su palabra y menciona corazón, ¿será que se refiere a este corazón que bombea sangre? Sino que se refiere a nuestra mente. Cuando veo esto, hermanos, y leo acá, en el versículo 11, dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En cierta ocasión estábamos en una reunión con unos hermanos y un hermano decía, es que hermanos, el problema que nosotros tenemos es que oramos por todo.
Pero por lo que nosotros menos oramos es por el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nosotros tuviéramos el Espíritu Santo en nuestras vidas y Dios morara en nosotros, verdaderamente pues se viera un cambio en todos. Tuviéramos ese amor, entre comillas, que decimos tener por Dios. Si nosotros amáramos a Dios, hiciéramos lo que Dios quiere que hagamos, obedecer su palabra y cumplir sus mandamientos. Dios me ha mostrado que Él dio a los suyos un cáliz de amargura que beber, para limpiarlos y purificarlos. Pero mire cómo es ese cáliz que nosotros debemos de beber. Dice que es un trago muy acerbo. ¿Qué es acerbo? Es algo pues que no es bueno para el gusto. Es amargo. Pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas y lamentos. ¿Cuántas veces nosotros hemos murmurado, nos hemos quejado y nos hemos lamentado? Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Escuchen bien, el carácter. Y si el segundo tampoco les aprovecha, habrán de ir bebiendo otro y otro hasta que cumpla su efecto, o serán dejados sucios e impuros de corazón. Vi que el amargo cáliz puede dulcificarse. ¿Queremos nosotros dulcificar ese trago amargo? Entonces miren cómo lo debemos nosotros dulcificar: con la paciencia, la resignación y la oración, y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con lo cual Dios quedará honrado y glorificado. ¿Cuántos nos dicen amén? Amén. Hermanos, debemos nosotros ser pacientes. Tanta paciencia que el Señor ha tenido con nosotros. Pero nosotros somos impacientes. Debemos, dice, resignar, orar, y todo eso va a producir en el corazón de quienes así lo reciban, o sea, el cambio que debemos nosotros tener. Y sigue diciendo acá en la misma cita: no es cosa menuda ser cristiano, aprobado y poseído por Dios. ¿Verdad que no es fácil ser cristiano? En cierta ocasión una persona dijo: es que para los cristianos es fácil. Es fácil todo lo tienen. Pero también, a pesar de que nos hemos entregado al Señor, el Señor todavía pues nos sigue probando y vienen pruebas a nuestra vida. Por eso es que dice, no es cosa menuda ser cristiano, aprobado y poseído por Dios. El Señor me mostró a algunos que dicen profesar la verdad presente y cuya vida no está en armonía con lo que profesan. Tienen una norma de piedad por demás baja y les falta mucho para tener la santidad de la Biblia. Algunos siguen una conducta vana e inconveniente y otros ceden al engreimiento. No esperemos reinar con Cristo en la gloria si satisfacemos nuestro gusto, vivimos y obramos según el mundo, disfrutamos de sus placeres y nos gozamos en la compañía de los mundanos. Así que, hermanos, no esperemos reinar con Cristo en la gloria si estamos haciendo todo esto, si estamos satisfaciendo nuestros propios gustos y no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8. Mateo 5, 8.
Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Queremos nosotros ver a Dios, verlo cara a cara? Entonces dice acá, bienaventurados los de limpio corazón. Y hay otro texto que también sabemos que nos dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Vamos ahora a 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. Y versículo 7. Miren este texto muy importante. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a nosotros, a santificarnos día con día con Él. Pero muchos luchamos y con la ayuda de Dios vamos. Pero otros, a veces, pareciera que queremos seguir en esa inmundicia. Queremos seguir haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Ahora vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Amén, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Así que vemos, hermanos, cuán importante es la santificación. Dice el Señor también, ser santos como yo soy santo. Ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Como decía en la lección, hermanos, el Señor nos ha dado una gran luz. ¿Pero qué hemos hecho con esa gran luz? La hemos dejado a un lado, la hemos puesto debajo de la mesa. Y miren lo que sigue diciendo. La única defensa contra el mal consiste en que Cristo more en el corazón por la fe en su justicia. Y escuchen esto que dice a continuación. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y de la tentación a pecar. A menos que estemos vitalmente relacionados con Dios. ¿Qué significa esa palabra vital? Esa palabra significa que es algo esencial, algo importante y necesario que nosotros lo hagamos en nuestra vida. Tener una relación vital con Dios. Podemos dejar muchas malas costumbres y momentáneamente separarnos de Satanás. Pero sin una relación vital con Dios por nuestra entrega a Él, momento tras momento, seremos vencidos. Sin un conocimiento personal de Cristo y una continua comunión, estamos a la merced del enemigo y al fin haremos lo que nos ordene. Cristo y Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción.
Eventos de los últimos días, párrafo 58. Ese, hermano, debería ser nuestro tema de meditación. En los últimos, escenas donde Cristo Jesús estaba crucificado. Vamos al libro de Primera de Pedro, capítulo 4, y versículo 7. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ahora vamos a Santiago capítulo 4 y versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, hermanos, si nos acercamos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pero si nosotros no nos acercamos a Dios, ¿será que Él siempre se va a acercar a nosotros? No. Sino que debemos nosotros, hermanos, acercarnos a Él. Hermanos, no caigamos en aquello de decir que conocemos la Biblia de pasta a pasta, si no estamos haciendo conforme a lo que el Señor dice en su palabra, que es obedecerla y practicarla. Es fácil decir que amamos al Señor, que hacemos esto y lo otro, pero dice el Señor que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Se me mostró el residuo en la tierra. El ángel les dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? En tal caso, debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado. Sacrificadlo todo para Dios. Y cuando el Señor, hermano, dice todo, es todo. No es algo que lo vamos a hacer a medias. Porque dice también que nadie puede servir a 2 señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. ¿Pero de quién nosotros nos estamos haciendo esclavos? Del enemigo, de Satanás. ¿Pero de quién nosotros debemos de ser servidores? De Cristo Jesús. Ponerlo todo sobre su altar. Y miren cuando dice todo, ¿qué menciona acá? El yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Y eso que solo menciona unas cosas acá, pero nosotros sabemos qué es lo que nosotros debemos de sacrificar. Porque dice, el de entrar en la gloria lo exigirá todo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3. Y vamos a ir avanzando porque ya veo que algunos pues están durmiéndose ya. Juan, capítulo 3 y versículo 5. Y aquí nosotros vemos algo que sucedió con Jesús y Nicodemo en cuanto a de morir para poder vivir. Juan 3:5. Vamos a leerlo del versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos, hermanos, a lo mejor que están acá, se bautizaron. Y ese viejo hombre quedó ahí sepultado en las aguas. Ese hombre murió y empezamos una nueva vida. Pero ese viejo hombre, hermanos, todavía como que nos ha venido jalando y recordándonos lo que nosotros éramos hace un tiempo atrás. ¿Cómo? Lo dejamos con salvavidas, dice el hermano. Pero es necesario, hermanos, nacer de nuevo. A veces muchos hermanos quizás han fallado en algo, o quizás no han fallado, pero han sentido el deseo en sus corazones de volver a entregarle su vida a Dios y se han bautizado de nuevo. Pero también, hermanos, cuando viene el rito de humildad, la Santa Cena, ahí está también ese momento para renovar nuestros votos con Cristo Jesús y empezar de nuevo. Así que vamos ahora al libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Primera de Pedro 3, versículos 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Entonces vemos, hermanos, que las cosas materiales, pues, no valen nada. Un día las tenemos y al otro día no. Sino que dice que debe ser el interno, el del corazón. Si nosotros tuviéramos el carácter de Cristo, el amor de Él, todos los frutos del Espíritu, pues las personas se preguntaran, veo algo diferente en el hermano obispo. ¿Qué será? Pero nosotros que sabemos y el Señor nos ha dado esta luz, vamos a ver y hemos de decir en nuestra mente, porque el hermano está teniendo verdaderamente una relación con Dios. Sacrificó todo, lo dejó todo, y ahora quien mora en él es Cristo Jesús, y el Espíritu Santo también mora en él. Vamos ahora a Primera de Reyes, capítulo 8, y versículo 61. Primera de Reyes 8:61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 10, y versículos 12 y 13. Primera de Corintios 10, 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros.
¿Queremos someternos a Dios? Entonces, hermanos, al someternos a Dios, vamos a ver que vamos a poder salir vencedores. Porque en Cristo Jesús, dice, somos más que vencedores. Así que, hermanos, vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Oh, y a cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Descuidaron la necesaria preparación y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable de un Dios santo. Quienes se nieguen a ser tallados por los profetas y no obedezcan la eterna verdad para purificar su corazón y presuman ser de mucho mejor condición de la que son realmente, llegarán al tiempo de las plagas y entonces echarán de ver que les hubiera sido necesario que los tallasen y escuadrasen para la edificación. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos de vencer todas las tentaciones y triunfar contra el orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obra mala. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilita para permanecer firmes en la batalla, el día del Señor. Recuerden todos que Dios es santo y que únicamente seres santos podrán morar alguna vez en su presencia. Solo seres santos. La fe por la cual vivo, 339. El corazón humano no puede conocer la felicidad. ¿Cuántos queremos la felicidad? Muchas personas a veces nosotros escuchamos que dicen, yo quiero tener la felicidad. Pero la felicidad que ellos se refieren es tener dinero, tener un buen carro, tener una buena casa, tenerlo todo. Eso es la felicidad para ellos. Pero para nosotros, la felicidad la vamos a encontrar en Cristo Jesús. Dice, el corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforme el alma renovada según el modelo, Jesucristo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor, y el orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado en la excelencia y la perfección del carácter, nuestra elevada vocación. Ahora se necesitan hombres de claro entendimiento. Dios pide que los que están dispuestos a dejarse dirigir por el Espíritu Santo señalen el camino hacia una obra de reforma cabal. Cada alma debería encontrarse ahora en una posición donde manifieste una consagración a Dios más profunda y verdadera que en los años pasados. Maranata, el Señor viene. Hermanos, debemos prepararnos y hacer preparativos mucho mayores de los que nosotros estábamos haciendo. A veces han habido momentos en los cuales el Espíritu Santo nos ha tocado y hemos sentido ese deseo de mejorar nuestra vida. Pero, como dicen a veces, que solo son momentos así, fugaces, que pasó y volvemos a caer otra vez lo mismo. O como a veces dicen, como que fuera una llamarada de tusa. A la tusa, que es lo del otro, le ponen fuego y rapidito se enciende y se apaga. Entonces, si vamos a hacer los preparativos, deben de ser mayores de lo que estábamos haciendo y mantenernos ahí. No va a ser fácil porque Satanás va a buscar las maneras por las cuales él sabe, porque él es astuto. Y sabe la manera en la cual atacarnos y que nosotros caigamos. Pero si nosotros nos sometemos a Dios y estamos día a día con Él y hacemos de Dios nuestro primer trabajo cada mañana, entonces va a venir muchas pruebas a nuestra vida, tentaciones, y nosotros vamos a andar como que si no pasara nada en nuestra vida. Estamos viviendo en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Las profecías se están cumpliendo rápidamente. Están transcurriendo velozmente las horas del tiempo de gracia. No tenemos tiempo que perder ni un momento.
No seamos hallados durmiendo en la guardia. Nadie diga en su corazón o por sus obras: mi Señor se tarda en venir. Y como no veo nada claro, voy a seguir viviendo como yo quiero. Resuena el mensaje del pronto regreso de Cristo en fervientes palabras de advertencia. Y antes de continuar leyendo esta cita, vamos al libro de Lucas, capítulo 12, versículos 35 y 36. Lucas 12, 35 y 36. Vamos a leer 35 hasta el 40. Del libro de Lucas, capítulo 12. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Así que, hermanos, en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 36, vemos que el Señor nos aconseja que debemos de estar alertas para cualquier emergencia. La nota tónica de esta breve parábola es la vigilancia. Y es con la vigilancia que nosotros debemos de estar. Esta parábola destaca la necesidad que tenemos de vivir correctamente porque el Maestro viene. No debemos nosotros estar esperando ociosamente, porque también el Señor lo menciona en su palabra, que la ociosidad, ¿qué es? Es pecado. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en ese pecado de la ociosidad? No debemos de estar esperando ociosamente, sino en vigilancia y diligente preparación. Persuadamos a hombres y mujeres por doquiera a arrepentirse y huir de la ira venidera. Despertémoslos para que se preparen inmediatamente, porque muy poco sabemos de lo que nos espera. Salgan los ministros y los miembros laicos a los campos que maduran para decir a los despreocupados e indiferentes que busquen al Señor mientras puede ser hallado. Los obreros hallarán su mies donde quiera que proclamen las verdades olvidadas de la Biblia. Hallarán quienes aceptarán la verdad y dedicarán su vida a ganar almas para Cristo. Qué maravilloso, hermanos, es ver cuando una alma acepta a Cristo y llega a la iglesia y empieza en la iglesia, y hermanos, esa persona está con todo el deseo de servirle a Dios. Y nosotros que hemos estado por muchos años conociendo este mensaje, seguimos igual. Por eso, hermanos, el llamado que el Señor nos hace es de prepararnos, pero de prepararnos también trayendo más almas a Cristo Jesús. El Señor va a venir pronto y debemos estar preparados para recibirle en paz. Resolvamos hacer todo lo que está en nuestro poder para impartir luz a los que nos rodean. No debemos estar tristes, sino alegres, y recordar siempre al Señor Jesús. Él va a venir pronto y debemos estar listos y aguardar su aparición. Oh, cuán glorioso será verle y recibir la bienvenida como sus redimidos. Largo tiempo hemos aguardado, pero nuestra esperanza no debe debilitarse. Si tan solo podemos ver al Rey en su hermosura, seremos bienaventurados para siempre. Me siento inducida a clamar con gran voz: vamos rumbo a la patria. Nos estamos acercando al tiempo cuando Cristo
vendrá con poder y grande gloria para llevar a sus redimidos a su hogar eterno. Testimonios para la iglesia. Si resistimos las pruebas y logramos triunfar sobre las tentaciones de Satanás, entonces soportaremos la prueba de nuestra fe, la cual es más preciosa que el oro, y quedaremos más fuertes y mejor preparados para sobrellevar pruebas ulteriores. Pero si nos acobardamos y cedemos a las tentaciones de Satanás, nos volveremos más débiles, no recibiremos recompensa por la prueba y no estaremos tan bien preparados para resistir lo que nos sobrevenga después. Así nos iremos debilitando cada vez más hasta que Satanás nos lleve cautivos a su voluntad. Debemos llevar puesta la completa armadura de Dios y estar listos en todo momento para sostener el conflicto con las potestades de las tinieblas. Cuando nos asalten las tentaciones y las pruebas, acudamos a Dios para luchar con Él en oración. No dejará que volvamos vacíos, sino que nos dará fortaleza y gracia para vencer y quebrantar el poderío del enemigo. Ojalá que todos viesen estas cosas en su verdadera luz y soportasen las fatigas como buenos soldados de Jesús. Entonces Israel podría seguir adelante, confortado en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Primeros escritos. Y para terminar, hermanos, quiero compartir también esta otra parte, pero pongamos mucho cuidado, hermanos, a lo que nos está diciendo. Vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. Se me mostró un tren de vagones que marchaban con la velocidad del rayo. El ángel me mandó que observara cuidadosamente. Fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe. Me respondió: es Satanás disfrazado de ángel de luz. Ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condene. Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos, según los va necesitando, y todos marchan con relampagueante velocidad a la perdición. Le pregunté al ángel si no había quedado nadie sin subir en el tren, y él me mandó que mirase en dirección opuesta, donde vi una pequeña compañía que caminaba por un sendero angosto. Todos parecían firmemente unidos por la verdad. Aquella pequeña compañía daba muestras de fatiga, como si hubiese pasado por muchas pruebas y conflictos. Parecía como si el sol acabara de levantarse detrás de una nube y brillara sobre sus rostros, dándoles aire de triunfo, cual si estuvieran próximos a ganar la victoria. ¿Queremos nosotros ir en ese tren, hermanos, donde todo el mundo dice que va? Debemos de tener mucho cuidado, porque ancha es la puerta y el camino. Todos, hermanos, nos gusta irnos por lo fácil, por lo que no cuesta. Pero lo que cuesta, dice acá al final, donde lleva muchas pruebas y conflictos, pero ahí dice es donde todos van próximos a ganar la victoria. Y todos queremos alcanzar esa victoria, obtener esa vida eterna que el Señor tiene para nosotros. Y para reforzar lo que acabamos de leer,
y con ese texto terminar, vamos a leer en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermano, puesto de pie, vamos a entonar el himno 438. El himno 438. De Cristo reanimas tu amor y espera velando tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Vela, compañeros, vela sin temor, que está con nosotros el Consolador. Quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Oremos, hermanos.
Gracias, Señor, te damos en esta tarde por este mensaje que nos enviaste. Al haberlo escuchado, Señor, que cada uno de nosotros reflexionemos y nos pongamos a cuentas contigo. Y que con tu ayuda, Señor, porque nosotros solo no los podemos hacer, podamos hacer esos cambios que son importantes hacerlos en nuestra vida. Prepararnos para ese gran día que todos anhelamos, Señor, que ya tú vengas. Pero para ello debemos nosotros estar preparados, alistándonos para poder recibirte en las nubes de los cielos y decir, le hemos esperado y Él nos salvará. Pero para ello, Señor, debemos nosotros perseverar, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que ayúdanos, Señor, a estar velando, predicando tu palabra, para que muchas personas también allá afuera que están sedientas de escucharla, puedan venir a ti. Gracias, Señor, por todas las bendiciones derramadas en cada una de nuestras vidas. Perdónanos por tan poco que nosotros hemos hecho por ti y gracias por todo lo que tú haces por nosotros día con día. Ahora, Señor, bendice los alimentos, pues a lo mejor que se han preparado. Provee a todos los que están acá en sus hogares también. Bendice las manos que lo han preparado y que caigan de gran bendición hacia nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.